Un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial. Periodismo de opinión e investigativo. Para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de juego. Muy buenas noches para todo Entre Ríos desde aquí, desde Gualeguaychú, de los estudios de Somos Entre Ríos, aquí en Urquiza y España, en la ciudad de Gualeguaychú. Bienvenidos a este Fuera de Juego, que lo vamos a acompañar hasta las 0 horas de este día. Pero bueno, hoy decíamos este raro clima político donde está pasando de todo. Y dijimos, bueno, ¿de qué charlamos hoy? Bueno, y anotamos una serie de puntos porque no podíamos no tocarlos. Dentro de todo, del primero, los vetos. Estaría preparando sus vetos Javier Milei sobre el tema, sobre todo sobre el tema discapacidad y el tema jubilaciones y moratoria de jubilaciones. Recordemos que fue aprobada, inclusive con votos del PRO, aliados en Buenos Aires. Parece que no va a haber alianza en Capital Federal, no quieren nada con Jorge Macri, pero esos vetos de Milei estarían llegando a las cámaras y estarían negociando. Y lo que se dice desde el oficialismo nacional es que están negociando con gobernadores para que apoyen el veto y no lo rechacen. Que los diputados y senadores que responden a los gobernadores de determinadas provincias, los gobernadores que han ido acompañando algunas de las medidas del presidente, no rechacen el veto. Y uno se pregunta aquí, ¿a cambio de qué? ¿Qué son esas negociaciones? ¿Qué pide un gobernador para decir, no, vamos a acompañar el veto sobre el aumento de las jubilaciones? Vamos a acompañar el veto por el tema de discapacidad, que no sacan fondo para discapacidad. Vamos a acompañar el veto por la moratoria previsional. Se ha hablado mucho de este tema, pero nunca terminamos de saber qué es lo que negocian los gobernadores con el presidente para que sus diputados y senadores no rechacen los vetos presidenciales. Y otra pregunta que también da vueltas es ¿qué negocian los gobernadores? ¿Qué reciben los gobernadores a cambio del ajuste en jubilados y en discapacidad? Un tema que va a dar que hablar toda esta semana. El gobierno eliminó el IVA para las compras directas de las fábricas de Tierra del Fuego, ¿no? Recuerdan que hubo un quite de los beneficios impositivos, bueno, hubo reclamos y demás. Las fábricas planteaban, los empresarios planteaban de que los productos salían a determinado precio y se encarecían notablemente en la cadena y que llegaban al consumidor muchísimo más caro de lo que salían de la fábrica, que es algo que en Argentina uno lo toma ya como natural, no solamente en los electrónicos. Entonces, bueno, todo aquel que compre, todavía está trabajándose, ya está vigente, pero está trabajándose, todo aquel que compre directamente con la fábrica recibirá el producto sin el IVA, dice sin impuesto y sin IVA, por eso esperemos cuáles serán las definiciones finales, ver qué es lo que se le quita el valor. Estamos hablando de una reducción importante con el IVA, pero a la par, una de las desregulaciones o quite de trabas, como le gusta llamar al ministro que hasta hace poco tenía ese rango de ministro Schwarzenegger, siempre me sale Schwarzenegger, me recuerda a Terminator, no sé por qué. Es que liberó las compras en el exterior, mejor dicho, liberó, pero sigue con la carga impositiva, mayor a $300 de compra y más, pero ahora se pueden traer del exterior electrodomésticos de línea blanca. Sí, no se podían traer, uno podía traer hasta $300, en el caso de un matrimonio legalmente constituido y demostrado, podía sumarse. En el caso de una familia legalmente constituida y demostrada, podía sumar también los $150 de menores, pero uno podía tener $300 personalmente, ingresar al país sin ninguna carga impositiva. Si pasaba esos $300, tenía que pagar el 50% del excedente. Por ejemplo, compraba un artículo de $400, cuando ingresaba al país
tenía que pagar $50 de carga impositiva por ingresar ese artículo, o sea, le terminan saliendo 450. Pero lavarropas, cocinas, aire acondicionado y algunos otros artículos que denominados línea blanca, no estaba permitido el ingreso, ni aún pagando la tasa correspondiente. Bueno, a la par que rebaja estos impuestos, que quita el IVA y demás, las compra en Tierra del Fuego, libera o incluso ya quita esa restricción para traer artículos de línea blanca. Y si quién se va a traer un lavarropa en el caso nuestro, por ejemplo, de Uruguay, ¿quién se va a traer una cocina de Uruguay y una heladera de Uruguay? Y aquí vamos a algunos precios. Prometemos hacer próximamente un estudio, como hicimos aquella vez cuando estábamos trabajando aquí con Facundo en el programa, donde lo hicimos con las cubiertas. Aquí habría que hacerlo con diversos artículos. Y se van a sorprender. Una freidora, por ejemplo, esas modernas freidoras de aire, ¿sí? Trabajan por convección. Está alrededor en la plataforma amarilla, por ejemplo, una marca conocida y demás, capacidad de 8 litros. Está alrededor de entre 120 y 160 mil pesos argentinos. Si uno cruza el charco en el free shop, aquí nomás a pasitos, la encontramos a $50. Estamos hablando de 65 mil pesos, la mitad o menos. Lo mismo sucede con los aires acondicionados. Encontramos aires acondicionados alrededor de $300, oferta de $280 se pueden ver. Todo tiene que ver también con el tamaño, pero indudablemente un precio menor. Computadoras, ni que hablar, a mitad de costo en su gran mayoría. Entonces, también es problemático esto. La apertura de la importación de estos productos, ¿cómo irá a golpear a la industria nacional? Y todos dicen, bueno, lo vamos a conseguir más barato, por fin van a bajar los precios. Y en un momento dado, los precios tienen que bajar porque hay un costo. El costo de la energía que utiliza el fabricante, el empresario no va a bajar. Al contrario, está subiendo, y está subiendo su valor en dólares. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuánto puede bajar un empresario para competir con productos del exterior que están desgravados, que están bonificados en el caso de los free shop y demás? Esa es una duda que va a empezar a surgir, pero bueno, prometemos ese estudio para dentro de un tiempito en los programas, lo vamos a hacer, como hicimos aquella vez con las cubiertas, con la compra de cubiertas en el exterior. Y se cerraron las listas en Provincia de Buenos Aires. Y charlamos la otra vez con lo que eran los tuiteros que buscaban su lugar en la lista, los tuiteros de Caputo, los tuiteros de Milei, bueno, hay un par de grupos, pero la Fuerza del Cielo, encabezadas por quien se hace llamar Gordo Dan, Daniel Parissini, quedaron fuera de las listas. Esto fue intencional. El armado de Karina Milei y Sebastián Pareja los dejó fuera intencionalmente. Hubo un retiro. Tuvo que ver sus expresiones últimas respecto a quemar el Congreso, dinamitar el Congreso, perdón, sacar los tanques de la calle y demás. ¿Se consideraba que eran piantavotos y por eso quedaron afuera? Bueno, quizás en algún momento podamos saberlo. Y están cruzadas. Una de las que se incorporó hace poco, hace un tiempito a la Fuerza del Cielo, fue una diputada muy mediática, Lilia Lemoine, quien ha cruzado muchos tuits con Victoria Villarruel, con la vicepresidenta. Los últimos, yo los invito a que los busquen. Lo íbamos a traer y dijimos no, pero los invito a que revisen el Twitter cómo habla de la vicepresidenta y en qué términos lo hace una diputada nacional. ¿Por qué es diputada nacional? En la banca y en el Twitter. El debate político en Argentina hace tiempo que viene decayendo y cada vez está más por el sótano, ¿no? Y viniendo a la provincia, educación, problemas para Frigerio. Lo decíamos en una editorial hace un mes antes que asumiera Frigerio, allá por noviembre 2023, que uno de los grandes problemas que tenía Frigerio, uno de los grandes desafíos,
era la educación. Y empezó bien, empezó bárbaro, llamando enseguida a discutir salarios, ofreciendo mejoras salariales que impactaban en el salario mejor que lo que el gobierno anterior lo había determinado y demás. Y luego, producto quizás de que no hay plata, empezó a decaer y llegó un enfrentamiento no solamente con los sindicatos, que es lógico, la patronal está enfrentada normalmente con los sindicatos, salvo algunos casos especiales, ¿no?, que hemos vivido, sino también con las bases, con el docente. Y hay mucha disconformidad en lo salarial, en las condiciones laborales. Y hace poco los transportes escolares rurales y el Novepro dio de baja un montón. Y quedaban chicos sin llegar a la escuela. Chicos de la zona, otros que tomaban el transporte en el camino, pero eran muchos y hubo muchos reclamos en las comunidades escolares. Y Novepro dio marcha atrás hasta fin de año. Hay que ver qué resolución se toma a fin de año. No contento con eso, se emite una resolución, estos últimos días, 2 resoluciones, mejor dicho, una del cierre de lo que son los TIC para adultos, en la Escuela de Jóvenes y Adultos, ¿sí? Lo que son los TIC o lo que es de informática, la resolución hablaba claramente del cierre de las obras. Luego, el Consejo General de Educación salió a desmentir o a rectificarse, la resolución habla de cierre, diciendo que en realidad no, que en realidad termina a fin de año y vuelven a hacer llamadas el año que viene por proyecto, como normalmente se hacía. Bueno, bienvenido sea la marcha atrás del Novepro, bienvenido sea esta marcha atrás o esta aclaración, como quieran llamarla, del Consejo General de Educación, que por lo menos no golpea tanto a la educación entrerriana como viene siendo golpeada desde hace muchísimos años, y eso hay que decirlo, ¿no? También otra resolución del cierre de escuelas de campo, las escuelas rurales con una matrícula menor a 3 alumnos o menor a 4 alumnos cerraban, trasladaban los cargos de los docentes y demás. Y aquí la gran pregunta, ¿no? Dice, es que va a haber una escuela con un docente o 2 docentes por 4 alumnos. Y uno se pregunta, ¿esos chicos no tienen derecho a estudiar? ¿Sí? ¿Esos chicos no necesitan estudiar cerca de la casa? No, pero se trasladan y se les va a brindar transporte. ¿El transporte que el Novepro sacó y volvió a poner? ¿O se les va a facilitar la llegada a otra escuela? ¿A cuántos? Son chicos del campo, ¿sí? Esto mismo, o algo similar, hizo Jorge Pedro Busti, gobernador de Entre Ríos, del PJ, cuando cerró las escuelas intermedias, que después volvió a reabrir. Las volvió a reabrir a todas. Porque trasladaba, por ejemplo, chicos del campo a escuelas que tenían turno vespertino, o proponía turno vespertino, y que volvieran a su casa caminando a veces 2 kilómetros desde la tranquera hasta el lugar donde estaban, donde vivían, o donde los dejaba la combi en el camino hasta su casa, 2 kilómetros a las 11 de la noche. ¿Se imaginan, no? Estamos hablando de alumnos de 15 años, 6 años, 7 años, estamos hablando de secundarios. Los primarios normalmente tienen clase de mañana o a la tarde, ¿no? Otro tema también que complica esto. Y la última ya nos estamos ocupando demasiado tiempo. Recuerdan que hay un fallo pendiente del Superior Tribunal de Justicia que habla sobre, bueno, la candidatura de Mauricio Palito Davico, el intendente de la localidad, que tiene que definir si fue legal o no fue legal, y a partir de ahí, alguien que está gobernando hace 2 años, le van a decir, no pudiste presentarte. ¿Y qué pasa ahí? Es lo que nadie sabe, ¿no? La justicia tardía como muchísimas veces, en algunas veces rápida, en otras muy tardía, está diciéndole a un intendente, sí, hace 2 años pudiste presentarte. O, no, hace 2 años no te podías presentar. Bueno, eso va a pasar. Y aquí está también, y que se rumorea fuertemente, el ofrecimiento para una candidatura, en el caso de un Frente Juntos con la Libertad Avanza, el senador para Mauricio Palito Davico, quien ha manifestado más de una vez, incluso ese entorno lo niega, de que se va a quedar hasta el fin del mandato y que no va a tomar la candidatura a senador, que en teoría es una realidad el ofrecimiento. Pero
El entorno niegan la ida del intendente, se va a terminar su mandato, pero hay otras voces que fuertemente dicen que están tratando de convencerlo para que asuma como candidato a senador y la posibilidad de irse al Senado de la Nación por 6 años. Eso implicaría la asunción de Julieta Carranza, la actual viceintendenta, como intendente de la ciudad, y volvería al radicalismo, que no gobierna la ciudad. Julieta proviene de la Unión Cívica Radical, volvería desde el 87, que no gobierna la ciudad, sí, 83 al 87, donde estuvo Richard Tafarel como intendente. Volvería a haber un radical al frente de la comuna en el caso ese. Pero bueno, el jefe de gobierno se comprometió con nosotros a venir un día de esto, así que se lo vamos a preguntar a él antes que todo esto suceda, antes del cierre de lista y antes de la elección. Vamos a una pausa, Marcelo, y ya volvemos con nuestro primer entrevistado.